cuarto. Inclinando la muy caliente taza de té hacia sus labios y tomando un sorbo, Subaru abrió sus oídos ante las palabras de Frederica. Frederica, la guerra de mi humana. Para empezar, ¿podría Subaru-sama saber qué clase de disputa fue esta? Subaru, como dije, no conozco los detalles. Solo puedo hacerme una idea de lo que pudo haber pasado a partir del nombre y del trasfondo histórico. Frederica, cielos, qué interesante. ¿Puedo preguntar cómo es que te la has imaginado? Escuchando esta respuesta por parte de Subaru, Frederica cubrió la esquina de sus labios y sonrió. Cubrir sus muchos colmillos mientras sonreía parecía ser un muy profundo y arraigado hábito de ella, o por lo menos eso es lo que Subaru creía luego de haberla visto tantas veces hacer el mismo gesto. Pareciese que, a pesar de que ella adoraba sonreír, no quería que otros la vieran hacerlo. Cerrando sus ojos y rascándose las mejillas, con un cierto, Subaru empezó. Subaru, no tengo idea de hace cuánto tiempo ocurrió la guerra, pero se me hace difícil pensar que no tuviera nada que ver con la bruja de la envidia. He visto cómo Emilia fue tratada como un tumor en la capital, y sé que los semielfos son despreciados por todo tipo de personas. Ilustrada incluso en libros, la bruja de la envidia fue universalmente conocida como un incomparable símbolo de absoluta maldad. Siendo una semielfa de cabello plateado, solo por tener estos aspectos en común con la bruja, Emilia fue tratada con este injusto prejuicio. Por lo tanto, si aquella guerra estuvo relacionada con la bruja de la envidia, Subaru solo podía imaginar la clase de conflicto que se pudo haber alzado incluso por el más insignificante detalle. Subaru, un semielfo, sería el hijo entre un humano y un elfo, ¿verdad? No sería muy rebuscado pensar que alguien creyera que los mestizos nacidos entre humanos y cualquier otra raza también merecieran ser perseguidos. Frederica. Por favor, continúa. Subaru, solo especulo con mi imaginación, pero desde que la persecución de los semielfos llevó a la persecución de los mestizos por asociación, si llevamos esto al extremo, la propia existencia de los demi-humanos, quienes son capaces de engendrar mestizos, también serían una amenaza. Eso es lo que probablemente algún tipo pensó en aquel momento. En la extensión de conocimientos de Subaru, los humanos son por mucho la raza más numerosa en este mundo. Conocía la existencia de los elfos, y los hombres bestias, como los trillizos de Anastasia, pero solo basado en sus observaciones en los días que pasó en la capital, el número absoluto de demi-humanos fue, de hecho, mucho menor que el de los humanos. Y así, solo debido a su mayoría, ellos empezaron a creer que tenían la justicia de su lado. Subaru, dudo mucho que todo el mundo pensara del mismo modo, pero nunca faltarán los ruidosos y molestos tipos que van por ahí incitando a la población, por lo que, más que odio hacia los demi-humanos, más correcto sería decir que les tenían miedo, ¿no es así? Y cuando la frustración eventualmente se desbordó, Frederica, la tensión entre los humanos y los demi-humanos explotó. La hoguera se encendió, y con cada incidente, las llamas engulleron todo Lúnica. Escupiendo estas palabras, con un tono melancólico, Frederica prosiguió en base a las palabras de Subaru. Cerrando uno de sus ojos, Subaru miró su expresión decaída. Y Frederica, moviendo la cabeza de arriba a abajo, levantó la cara. Frederica, casi no hay necesidad de suplementar tus suposiciones, tampoco hay lugar para discusiones. ¿En serio jamás escuchaste de algún acontecimiento detallado de la guerra? Subaru, no. Si de alguna manera estoy en lo correcto, fue solo gracias al poder de mi imaginación. O a mi experiencia leyendo. Esta clase de cosas aparecen mucho en las novelas ligeras, ¿sabes? Antagonismo entre razas y esas cosas. Aunque, obviamente, Subaru nunca les había prestado demasiada atención a estos problemas en la realidad. Incluso en su mundo original, la tan llamada discriminación racial todavía existía. Pero, para Subaru, esos problemas eran algo completamente ajenos a él. Como si se trataran de problemas en algún otro mundo paralelo. Él era él, y los otros eran otros. Esta indiferente y fría forma de ver al mundo, era la forma en que Subaru vivía. Y aunque esto pudiera ser considerado como algo normal, en realidad solo estaba cerrando los ojos. Subaru es solo que, incluso si puedo imaginar cómo las cosas llegaron a ser así, no tengo la menor idea de cómo arreglarlo. Pero como estás hablando en pasado, al menos eso quiere decir que la guerra de mi humana ya apagó sus flamas, ¿cierto? Frederica, sí, en cierta medida. Pero las cicatrices de la guerra son profundas, y los retoños de los prejuicios contra los bebés entre humanos y demi-humanos permanecen profundamente arraigados, incluso ahora. Tal vez porque ella misma nació como blanco de dichos prejuicios, las palabras de Frederica cargaban cierta pesadez que no podía ser entendida por alguien que apenas escuchase desde afuera. Subaru quería preguntar qué pasó después, pero dudó antes de que pudiese lanzarle estas palabras. Y, sintiendo esto en su mente, Frederica exhaló.
Frederica, mis disculpas por preocuparte, continuemos la historia. Subaru, casi que quiero decir no te fuerces, pero estas cosas están directamente ligadas a lo que necesito preguntar, así que no puedo realmente decir eso. En ese caso, fuérzate, por favor. Frederica, oh, cielos. Ciertamente eres experto en estimular a la gente, Subaru-sama. Interpretando favorablemente el egoísta comentario de Subaru, Frederica alzó su taza y dejó que un sorbo retumbara en su lengua. Frederica, la guerra de mi humana empezó aproximadamente hace 50 años. A partir de allí, continuó por casi 10 años. Y fue recordada por haber concluido hace 40 años. Subaru, 10 años. Eso es mucho tiempo. A pesar de que, en mi hogar, creo que hemos tenido una guerra de los 100 años y una guerra de los 30 años, o algo parecido en nuestra historia también. Subaru no estaba muy al tanto cuando se trataba de novelas históricas, así que sus conocimientos sobre estos eventos no eran más que algunos nombres que había visto de reojo en algunos libros de historia. Pero, con nombres como esos, podía más o menos adivinar cuánto tiempo habían durado esas guerras. 30 y 100 años, es un pensamiento aterrador. ¿Cómo alguien puede odiar tanto a otra persona como para librar una guerra por tanto tiempo? Incluso Subaru solo había pasado cerca de 2 meses en este mundo paralelo. Subaru, eso es simplemente muy agotador. ¿Quién puede seguir jugando Bokosuka Wars 1 por más de 10 años? Frederica, como sea, la guerra se originó primero por una disputa entre un asentamiento humano y demi-humano. Originalmente, habría sido solo una disputa local contenida en un área pequeña. Pero debido al incidente que le siguió, de un solo golpe, el calor de las llamas de la guerra se intensificó. Y, el horrendo conflicto, en el cual, sangre y más sangre se derramó en cada esquina, empezó. Subaru, el incidente que le siguió. Frederica, no mucho después de que rompió el primer conflicto, el rey de Lugnica en ese momento, vio la seriedad de la situación y envió a sus sirvientes más cercanos como emisarios de paz. Por el lado de los demi-humanos, los jefes de varias razas se reunieron para encontrarse con los emisarios, y para negociar una solución, pero, escuchando cómo las palabras de Frederica se desvanecen poco a poco, Subaru silenciosamente inclinó la cabeza, incitándola a continuar. Viendo su gesto, Frederica cerró los ojos. Frederica, esos que asistieron a esa conferencia. Los emisarios del palacio y los jefes de los demi-humanos, fueron todos indiscriminadamente asesinados en el acto. Subaru, indiscriminadamente asesinados. ¿Pero por quién y para qué? Frederica, el culpable sigue siendo desconocido, incluso a día de hoy. Pero, en aquel momento, ambos, los humanos y los demi-humanos, estaban convencidos de que el otro fue el responsable. Y, por consiguiente, una pequeña llama se convirtió en un gran incendio incontenible, que no sería apagado en los próximos 10 años. Así fue como sucedió. Subaru, ¿qué estaban haciendo? Si solo hubiesen hablado las cosas apropiadamente. Pero eso es muy idealista, ¿cierto? Dadas las emociones de las personas en aquel tiempo, esto podía ser una perspectiva demasiado elevada como para ser tomada. Los emisarios enviados por el palacio fueron los asistentes personales del rey. Considerando el prestigio de los emisarios asesinados en la negociación, para luego abandonar el caso sin llevar al culpable a la justicia habría sido algo demasiado bajo para la dignidad de un reino. Y, desde la perspectiva de los demi-humanos, el hecho fue que sus líderes habían sido reunidos en un lugar para luego ser masacrados. A pesar de que sería degradante contar las vidas de esta forma, en lo que a términos numéricos se refiere, el bando de los demi-humanos perdió más. Añadiendo, además, la existencia de la bruja de la envidia, que sembró el principio de esta lucha entre razas, sería bastante difícil tan siquiera comenzar a remediar las relaciones entre ellos, y esto sigue así al día de hoy. No había tiempo para lidiar con los problemas que siguieron. Más y más atrás, incapaz de detener la marea, no sería muy difícil imaginar cómo esto invitó a la tragedia que resultó. Frederica, al final. La guerra demi-humana concluyó con la rendición de los demi-humanos, pero incluso entonces, los demi-humanos se rehusaron a tomar la responsabilidad por la masacre en la conferencia, y solo admitieron que sería muy insensible continuar con la guerra por más tiempo. Subaru, personalmente, atascados en esa situación moralmente rechazable, creo que el lado que se retiró primero fue realmente la más inteligente. Además, esto fue como una guerra civil, ¿verdad? No había beneficios para el país. Frederica, la verdad fue precisamente esa. El poder de Lugnica disminuyó considerablemente por el transcurso de la guerra demi-humana. Fue afortunado que, en aquel momento, todas las naciones vecinas estaban también lidiando con problemas internos. De otra forma, Lugnica pudo haber sido conquistada también por algún otro reino. Debe haber sido una fortuna entre todo ese infortunio, que las otras 3 naciones también estaban ocupadas con golpes internos, así salvando apenas a Lugnica de un golpe final.
Sin embargo, una crisis no menos peligrosa que la de esa era estaba enfrentando este reino incluso ahora. Subaru, pero, bueno, sigue siendo muy increíble que se las arreglaran para ponerle fin a una guerra que duró tanto tiempo. Debe de haber tomado mucho coraje, y la resistencia de los políticos no pudo haber sido fácil de vencer. Frederica. Fue porque la humanidad tenía una presencia abrumadora entre sus filas que quebró la voluntad de aquellos que querían proseguir con la guerra. Me refiero a la incomparable espadachina que en aquel entonces poseía el título de Santo de la Espada, Teresia Van Astrea Sama, quien logró que todos los demi-humanos inclinaran sus cabezas. ¿Ocurre algo? Subaru, no, solo me sorprendí al escuchar un nombre que ya conozco. El mundo es un pañuelo. Habiendo oído ese nombre antes, Subaru recordó que la esposa de Wilhelm se llamaba Teresia. La Santa de la Espada de esa era, debió ser la generación anterior a Reinhard. Escuchando que una simple mujer tuvo que poner fin a una guerra que ha durado por 10 años, Subaru sintió el verdadero significado heterodoxo de la existencia del Santo de la Espada. Subaru, bueno, tengo una idea general de lo que ocurrió durante la guerra de mi humana. Y puedo imaginar más o menos los tipos de problemas que pudieron surgir de ella. Frederica, la realidad fue casi exactamente como Subaru-sama lo supuso. Pareciera que tu mente es más aguda de lo que pensaba. Estoy sorprendida al saber que te juzgué mal. Subaru, yo solo pretenderé que eso fue un cumplido por ahora. Así que, siguiendo con el tema, aunque la guerra de mi humana haya terminado, el prejuicio contra los demi-humanos no podría haberse disipado tan fácilmente. Por supuesto, las personas no expondrían descaradamente su hostilidad bajo el ojo público, pero, incluso en la capital, a lo largo de las calles alineadas con stands de frutas, humanos y demi-humanos se veían como si coexistieran de forma normal y pacífica. Pero quién sabe cuánto dolor y esfuerzo tuvieron que pasar para conseguir que esa escena se volviera parte de la vida cotidiana. Y, contrario a los lugares como ese, también debió haber lugares donde la paz no se había convertido en un acontecimiento normal, y siempre habrá lugares donde la luz no llegue. Subaru, lugares como aldeas cerradas con poca población, aisladas del mundo exterior. Si alguno de sus pobladores destacara por algún problema, tengo el presentimiento de que todo el lugar se iría en su contra. Frederica, podrías decir que mi hermano pequeño y yo hemos vivido en ese tipo de ambiente. Frunciendo el ceño debido a sus recuerdos dolorosos, por primera vez en esta conversación, Frederica directamente se refirió a su hermano menor Garfiel. Entonces, con la mirada perdida, dijo, Frederica, mi hermano es hijo de un padre diferente. Nuestros apellidos son diferentes a causa de esto. Yo tomé el apellido de mi padre, mientras que mi hermano menor tomó el de nuestra madre. Subaru, tu nombre completo es Frederica Baumann, ¿verdad? Frederica, sí. Y el apellido de mi hermano sería Tinsel. Nuestra madre era una persona torpe, y además una persona sin suerte. Era como si Frederica tratara de encontrar la palabra correcta, pero al final no lo logró. Escuchándola decir esto, Subaru mostró una expresión de no entender, cuando ella empezó de nuevo con, es embarazoso decir esto, pero... Frederica, al parecer, cuando nuestra madre estaba en el proceso de ser vendida por culpa de su deuda, los esclavistas fueron atacados por un grupo de bandidos demi-humanos y fue capturada por ellos. Ahí es donde conoció a mi padre. Subaru, ¿qué? Espera. Tengo el presentimiento de que tengo que preparar mi corazón antes de escuchar esto. Frederica, pero al poco tiempo después, ese padre murió, y mientras mi madre me cargaba como a un bebé deambulando sin ningún hogar, fue capturada por otra banda demi-humana. Ahí es donde conoció al padre de Garfiel. Subaru, espera un momento, estaba equivocado. Nunca imaginé que esto se pondría peor. Frederica, y que, no me concentraré en esas cosas. En cualquier caso, Garfiel nació, pero una vez más, fuimos incapaces de estar con el padre de Garfiel. Así que nuestra madre, cargándonos a los dos, deambuló otra vez, y, cuando estábamos en las últimas, fuimos recibidos en la casa de los Matters. Describiendo brevemente su complicado pasado, una cierta nostalgia emergió en los ojos de Frederica mientras suspiraba. Entonces, acariciando el mango de su silla con la palma, Frederica en ese tiempo, aún en su juventud, el maestro Rosual-sama, ya había heredado su título como la cabeza de la casa de los Matters. Para mi hermano y yo, el maestro fue nuestro salvador en el verdadero significado de la palabra. Y considero un honor poder servirle a 10. Subaru, así que ambos fueron llevados al santuario, y vivieron ahí. Por cierto, es un poco difícil preguntar esto, pero ¿qué le pasó a tu madre? Por lo que podía entender de su historia hasta el momento, su madre debió haber sido una humana pura sangre. Lo que significaba que era capaz de entrar y salir del santuario a su voluntad.
Pero ya sea en el santuario o en la mansión, Subaru nunca ha visto a alguien que pudiera ser ella. Justo cuando Subaru estaba imaginando lo peor, Frederica negó con la cabeza. Frederica al parecer hice que te preocuparas, pero tranquilízate. Después de dejarnos a mí y a mi hermano con Rosua Al-Sama, nuestra madre abandonó la mansión sin dejar ninguna pista de a dónde iba. Tampoco hemos escuchado de ella desde entonces. Pero debe estar a salvo y viviendo en otro lugar, eso espero. Subaru. Al escuchar a Frederica decir ligeramente esto, Subaru no pudo pronunciar ni una sola palabra y solo permaneció en silencio. Aunque lo peor que había pasado por la cabeza de Subaru fue que habían sido separados por la muerte, la cruel realidad fue que ella los abandonó. Pero escuchando esto le generó aún más preguntas. Subaru, a pesar de que su madre lo abandonó, Garfield aún usa su apellido, mientras que tú aún usas el de tu padre. ¿Por qué? Frederica, debido a que no hubieron registros dejados por ella, nuestros recuerdos de nuestra madre fueron contadas por otros. Y en esas circunstancias poco fiables, tomé el apellido de mi padre. Mientras que la razón del por qué mi hermano tomó el apellido de nuestra madre fue porque ese chico no sabía nada de ella. Por mucho que él pretenda ser más malvado de lo que es, siempre será obstinadamente sentimental en su corazón. Subaru, obstinadamente sentimental. Revisando su impresión de Garfield en su mente, esa descripción explicaría muchas cosas. A pesar de que es más rápido en actuar que en pensar las cosas, y a pesar de que sea un mal hablado y rudo, Garfield fue, sin embargo, sensible y comprensivo. Se consideraba a sí mismo un estúpido, pero no era completamente ignorante, ni podía actuar completamente sin una razón. Todo acerca de él es la viva imagen de un delincuente juvenil punk proveniente de los buenos tiempos. En términos de sensibilidad, Subaru no podría negar que Garfield era recto y de mente noble a su manera. Frederica Subaru-sama. ¿Sabes cómo la barrera del santuario distingue a sus objetivos? Mientras que Subaru ocupaba su mente con esos pensamientos, Frederica le lanzó esta abrupta pregunta. Sin entender el significado tras esto, Subaru fue un poco lento en reaccionar. Mirando de vuelta a Frederica sin mucha confianza, y con dijo. Subaru, honestamente, no. Aunque no hay duda de que la barrera existe, no la puedo sentir del todo. Probablemente usa algún tipo de magia para revisar a todos los que pasan, creo. Frederica, la barrera lo hace verificando la sangre dentro de las venas de los que pasan. Si puede distinguir claramente la sangre humana y demi-humana, esa persona será rechazada. En esencia, esa es la naturaleza de la barrera. Subaru, ¿qué estás tratando de decir? Inseguro de por qué le estaba revelando las condiciones de la barrera, Subaru silenciosamente le preguntó esto de vuelta. Recibiendo la respuesta, Frederica suavemente asintió. Frederica, tal vez, ahora entiendes cómo fui capaz de traspasar la barrera y salir del santuario. Subaru. No. De hecho, siento que entiendo menos ahora que me contaste las condiciones de la barrera. En el camino de regreso, vi a Lewis-san casi colapsando cuando se acercó a la barrera, así que estoy seguro de que los efectos de la barrera son reales. Y fue lo mismo cuando entramos al santuario por primera vez. Justo antes de la introducción dramática de Garfield, Emilia había colapsado por traspasar la barrera. Habiendo presenciado su inmenso poder, solo un idiota tendría dudas acerca de su existencia. Subaru. Entonces, ¿cómo? En ese momento, un pensamiento cruzó por la mente de Subaru. En el camino de vuelta a casa, él había sido acompañado por Lewis. Después de despedirse de Lewis, cuando abandonaron el bosque y pasaron a través de la barrera, sintió una sensación de incongruencia. Ahora tiene la respuesta a ese malestar. Subaru había notado esto cuando vio la reacción de Lewis mientras se acercaba a la barrera. Subaru estaban bajo las mismas condiciones, pero como ese bastardo de Garfield seguía bien aun cuando él estaba tan cerca de la barrera. Emboscándolos justo cuando habían pasado la barrera, Garfield tiró al aire a Patrache y el carruaje dragón como si nada. Ciertamente no usó toda su fuerza en ese tiempo, pero comparado con Emilia, quien se desmayó por pasar la barrera, y Lewis, que casi colapsa solo por acercarse, la actitud de Garfield fue completamente diferente. Era como si su cuerpo no fuera afectado por la barrera. Frederica, debido a su característica especial, atavismo 3, a primera vista, mi hermano pareciera que tiene más linaje de mi humano, pero de hecho, ese no es el caso. Lo mismo pasa conmigo. Subaru, si la detección de sangre es el criterio de la barrera para distinguir humanos de sangre mestiza. Para eludir ese criterio, uno de los tipos de sangre debería ser muy pequeño para no ser detectado. Frederica, aunque mi hermano y yo tenemos diferentes padres, ninguno de ellos eran de mi humanos pura sangre.
Ambos eran de sangre mestiza, y combinado con nuestra madre humana, nacimos heredando solo de esa sangre de mi humana, habiendo sido 2 veces diluido de esta manera. Subaru un cuarto. Así que por eso no son rechazados por la barrera. La barrera repele a los de sangre mestiza pero no a los de sangre cuartiza. Sonaba casi ridículo, pero sus sospechas existentes le decían que esta era la verdad. Sobre el tema de por qué Frederica fue capaz de cruzar la barrera, Lewis solo dio la explicación de que ella es una excepción. Pero ahora, Subaru podía entender la respuesta. Pero entonces, esto crearía otra pregunta. Subaru espera. ¿Entonces significa que Garfield también puede salir libremente del santuario si quisiera? ¿Ese chico puede salir sin importar que las pruebas hayan sido completadas? Si eso era verdad, entonces sería una noticia sorprendente y bienvenida. Si puede sacarlo sin que la barrera le bloquee el camino, entonces habría una posibilidad de usar su fuerza para repeler a Elsa cuando ataque la mansión. Originalmente, Subaru ya había abandonado toda su esperanza en repeler a Elsa en este bucle y estaba preparándose para evacuar a todos de la mansión, pero ahora, Subaru, si ese chico puede salir, entonces. Frederica, es verdad, lo mismo pasa conmigo, mi hermano puede aventurarse fuera del santuario. Cuando llegó el momento de abandonar el santuario, se suponía que él tendría que haber venido conmigo. De hecho, me acompañó todo el camino hasta el borde de la barrera. Pero, cortando sus palabras en ese momento, Frederica miró a Subaru, que parecía haber encontrado un rayo de esperanza. Pero sus ojos estaban llenos de emociones profundas y sombrías, lo cual provocó que el rayo de esperanza de Subaru se apagara. Viéndolo de esta forma, ella continuó: Frederica, mi pequeño hermano eligió quedarse. Y mientras que el santuario no sea liberado, no creo que Garfield piense en poner un pie afuera. Él es un chico amable y obstinadamente sentimental. Subaru sentimental. No me digas que. Viendo a Subaru levantar sus cejas cuando sus pensamientos habían arribado, como si estuviera confirmando su asombro, Frederica asintió mientras cubría la punta de sus labios con su manga. Frederica, ese chico no podría abandonar a los residentes del santuario mientras que se aventura al exterior él solo. Él no es bueno ni malo, solo un honrado y problemático hermano menor. Un juego de rol, con componentes de acción y estrategia, desarrollado por Koizumi en 1983. El protagonista del juego debe liderar un ejército contra hordas de enemigos mientras va liberando y reclutando soldados en el camino. 2. Que está en desacuerdo con los principios de una doctrina o que no sigue las normas o prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. 3. Fenómeno de herencia discontinua, por el cual un descendiente presenta caracteres genéticos de un antepasado que no se manifiestan en generaciones intermedias, aunque se hagan latentes en estas. Dicho de otra forma, Garfield heredó las características físicas de sus antepasados bestias, razón por la cual puede transformar su cuerpo como si se tratase de un hombre lobo, o algo así, jaja. Gracias a Traducciones y